Jonathan, buenos días. Buenos días, Belén. Muy bien, vamos a empezar entonces. La semana pasada estuvimos trabajando una parte de lo que era el sistema nervioso en la parte de las bases de la conducta del ser humano. El sistema nervioso, pues como ya lo veíamos anteriormente, pues es una gran, pues uno de los sistemas, pues todos los sistemas son importantes en nuestro organismo, pero este es uno de los sistemas que es el que transmite los estímulos hacia lo que es nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos a ver prácticamente una de las cosas que en algún momento pues son unas pequeñas células que son las encargadas de mandar la información a las diferentes partes de nuestro cuerpo, que en este caso serían las neuronas, ¿verdad? Las neuronas, dice, son células especializadas y la unidad básica del sistema nervioso. Al momento de nacer ya se tienen las neuronas que se tendrán a lo largo de toda la vida, ya que no son reemplazadas al morir. El sistema nervioso está compuesto de billones de neuronas distribuidas a través de todo el cuerpo. Las células nerviosas o neuronas tienen la función de recibir y enviar información a las diferentes partes del cuerpo y cumplen dos funciones: generar electricidad y secretan sustancias químicas, es decir, la conducción nerviosa es un proceso electroquímico. ¿Qué quiere decir con la parte del electroquímico? Que cada neurona que está conectada con otras, como una mallita, ¿verdad? Están conectadas una tras otra. Todos transmiten un proceso electroquímico, o sea que una especie de electricidad, una especie de sustancia que libera entre neurona y otra neurona para pasar la información, para que usted cierre los ojos, para que hable, para que tenga hambre, para que se mueva. Hay una milésima, hay una sustancia que se pasa a velocidad luz, o sea que nuestro cerebro funciona en una especie de electricidad, si lo queremos ver desde esta parte. Dice, la neurona es una unidad independiente, diferente de un tamaño y forma, pero en cada una hay tres partes principales de la neurona, que sería el cuerpo celular, las dendritas y los axones, que son tres elementos importantes que conforman prácticamente este tipo de célula, como lo son las neuronas, ¿verdad? Luego les voy a presentar, ahí creo que ya en la plataforma aparece la imagen de una neurona, pero luego lo voy a explicar por partes para que ustedes lo puedan ir prácticamente visualizando y cómo es prácticamente la función de cada una de estas células. Dice la célula nerviosa o el cuerpo celular o soma, que sería prácticamente el centro prácticamente de la neurona en la parte pues más grande, que ya lo vamos a ver en la imagen que tengo ahí colocada, con un núcleo que contiene la información genética de la célula, regula la actividad biológica de la misma, o sea que es donde entra la información y también es liberada, ¿verdad? Es liberada. Las dendritas, dice, alrededor de un cuerpo celular se encuentran varias extensiones largas que se llaman dendritas. Las dendritas reciben las señales o impulsos nerviosos y las distribuyen en el cuerpo celular. Mientras más larga o mayor número de dendritas tenga la neurona, más conexiones podrá tener con otras neuronas, ¿sí? Adyacentes. Solo a través de las dendritas de las neuronas tiene acceso a las señales nerviosas, ¿verdad? Entonces, las dendritas van a ser, por ejemplo, en la parte de la neurona, ahorita se las voy a presentar, son las que reciben la información, se almacenan en el cuerpo celular y el cuerpo celular es el que se encarga de liberarlas, ¿verdad? A través de esta segunda parte, que son los axones. Una sola prolongación, dice, en forma de cola y que se ramifica en su extremo. Estas terminales contienen las sustancias
transmisoras del impulso nervioso, conocidas como neurotransmisores, ¿sí? O sea, que lo que libera prácticamente, ¿verdad?, el impulso que va a liberar se llaman neurotransmisores, ¿verdad? Que son las pequeñas sustancias o el líquido que libera entre neurona y neurona, que es lo que vamos a ver posteriormente. El axón tiene la función de enviar el impulso nervioso fuera del cuerpo a otra neurona, a los músculos o glándulas adyacentes. O sea que el axón es el que se encarga de liberar esa sustancia, ¿verdad? Y como lo veíamos aquí en nuestra plataforma creo que está esta imagen. Aquí tenemos la imagen de la neurona. Aquí están las dendritas, aquí se recibe, por ejemplo, la información, ¿sí? Esa información se almacena, por ejemplo, en el núcleo. Este es el cuerpo celular. Toda esa información se va dentro de esta, como que, por ejemplo, como que vaina, por eso se le dice, en otros libros aparece como vaina. Y dentro de esto hay una mielina, que es prácticamente la sustancia que se libera a través de los axones. Aquí están los axones, ¿verdad? O sea que aquí dentro de estos axones, entre más, por ejemplo, ramitas tenga, más dendritas se adhieren. Aquí va adherida otra neurona. En cada una de estas terminales de axones van colocada una ramificación de dendritas. Aquí es donde se libera la información. Se transmite aquí, se recibe aquí, se transforma la información, se va por este conducto y es liberada por la terminal de axones, ¿verdad? Dentro de cada una de las, por ejemplo aquí en esta parte, no se pegan totalmente, ¿verdad? La dendrita y el axón no se pegan totalmente, hay un espacio, ¿verdad? La parte de la transmisión sináptica, le dice, ¿verdad? Los impulsos nerviosos son transmitidos de la neurona a otra, las terminaciones de los axones rara vez se tocan, dice. Las dendritas, entre la terminal de axón y la siguiente neurona hay un pequeño espacio llamado sinapsis, o sea que no se pega neurona con neurona, sino que hay un pequeño espacio que se le llama sinapsis. En esa parte del sinapsis es donde se libera prácticamente los neurotransmisores, que sería prácticamente la información. Aquí tenemos otros axones, ¿verdad? Nudo de River y célula de Schwann, ¿verdad? Que es prácticamente lo que está dentro de estas, como que prácticamente nudos, pero dentro de esos nudos va una sustancia llamada mielina, que es la sustancia que se libera en los axones, que es la información de lo que está haciendo prácticamente nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es importante que en algún momento pues nosotros conozcamos cómo es que en algún momento estas, por ejemplo, estas neuronas se puedan prácticamente conectar con cada una de las otras. Por eso es que aquí también en la parte de lo que es, quiero ver aquí aparece en el curso de psicología. En el curso de psicología creo que les puse otra imagen. Aquí está. Aquí está. Muy bien, es una imagen bastante interesante. Entonces se las voy a compartir aquí. Muy bien, aquí está. Muy bien, aquí aparece la imagen y se dan cuenta, ahí están todas las neuronas ya en una forma tal vez un poco más reales. Ahí están conectadas, por ejemplo, las dendritas y hay algunos otros axones colocados ahí. Por eso hay una especie ahí como que fuera prácticamente como que se ilumina. Es la parte de la electricidad en la que va prácticamente la información, ¿verdad? Todo esto está prácticamente colocado en nuestro cerebro.
Por eso es que dice que a diario mueren miles y millones de neuronas que no pueden ser prácticamente, pues, no se pueden regenerar. Se mueren y ya no hay prácticamente una regeneración de neuronas. Por eso es que cuando hay una especie, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, por ejemplo, en la parte del Alzheimer es la pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces, lo que sucede es de que muchas de las neuronas que transmiten, por ejemplo, la información de los recuerdos estén prácticamente ya muertas, ¿verdad? Entonces, en algún momento pues no está rellenado ese espacio y pues la información pues va por otro punto, al fin llega, ¿verdad? Al punto que se necesita, pero llega como que muy tarde o a veces algunos días pues sí está funcionando bien la memoria y otras veces pues pasan días y la persona pues no recuerda absolutamente nada, ¿verdad? Porque hay una pérdida muy grande de neuronas dentro del cerebro que no hace que esos recuerdos pues lleguen, ¿verdad? A lo que en algún momento es nuestra mente, ¿verdad? O sea que hay prácticamente pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque hay una pérdida grande o de muerte de neuronas que ya no están trabajando, ¿verdad? Y raras veces pues pasa la información, ¿verdad? Como que los chispazos ahí de la información y hace que en algún momento nos recordemos, ¿verdad? Pero muy, ¿cómo le dijera yo? Muy tarde, o sea, como que el proceso va muy tarde, muy lento, porque las neuronas que todavía están vivas están haciendo otro trabajo y adicional de ese trabajo están haciendo también el trabajo, por ejemplo, de los recuerdos, ¿verdad? Del poder tener almacenada la información dentro de nuestra mente. Por eso es que es importante que nosotros podamos comer bien, podamos dormir bien, no ingerir, por ejemplo, sustancias que pongan en peligro, por ejemplo, nuestras neuronas. Ahorita, pues, lógicamente están ustedes jóvenes, ¿verdad? Y en algún momento, pues, su mente todavía está, si lo queremos ver, todavía en un pleno crecimiento, ¿verdad? En la parte de poder acumular información, pero por eso es que en algún momento cuando uno está joven no le suceden ciertas enfermedades. Pero cuando uno va creciendo y va llegando a una adultez o a una vejez, pues esto comienza ya a repercutir en el ser humano, ¿verdad? Porque hubo un desgaste anteriormente y no hay las suficientes fuerzas o no hay las suficientes neuronas como para poder hacer las actividades que ya pues tengamos dentro de la parte de la vejez, ¿verdad? Por eso es que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, el cuerpo nos va a pasar factura en determinado momento. Va a llegar un punto en que ya no, ¿verdad? Y ya no se puede, y entonces hay que buscar otras alternativas, pero es un poco más complicado, ¿verdad? Vamos con esta parte antes de entrar a la parte práctica. Neurotransmisores, dice, es un proceso electroquímico, la neurona secreta moléculas bioquímicas, dice, ¿sí? Llamadas neurotransmisores que se encargan de llevar la señal o el impulso nervioso de una neurona a la próxima, viajando a través de la sinapsis, ¿sí? El espacio entre neurona y neurona, o sea, que están las dos neuronas aquí y ese espacio que queda se llama sinapsis, pero dentro de ese espacio que queda dentro de dendrita y axón se van a liberar los neurotransmisores, que es la información, el impulso nervioso que se libera entre neurona y neurona. Suele tener la prioridad de inhibir, evitar la transmisión o reducir el potencial de acción de la neurona. Si es intensa o excitar, activar la aceleración o la transmisión. Si no lo es, el sistema nervioso, al llegar el impulso nervioso al terminal de axómico, se desprenden los neurotransmisores que viajan por la sinapsis hasta el punto de la recepción en la dendrita, hasta el punto, ¿verdad?, en que pueda tener prácticamente pues otra terminal y que puedan prácticamente mandar prácticamente la información. Dice, las dendritas receptoras registran el mensaje y envía el impulso nervioso a través del cuerpo. Se sospecha la existencia de 30 diferentes sustancias neurotransmisoras, cada uno con la propiedad de excitar o inhibir diversas partes del sistema nervioso. Se localizan en grupos y en vías nerviosas y no al azar.
Cada neurona, sin embargo, produce un tipo de neurotransmisor específico. Cuando hablo de neurotransmisor específico es de que va una información totalmente diferente, o sea que algunas neuronas son, por ejemplo, para el brazo izquierdo, otras para el derecho, para la pierna izquierda, derechas, otras para la parte de poder regular la respiración, para que nuestro corazón pues esté latiendo. O sea, cada una tiene un proceso específico y por eso es que cada una libera, por ejemplo, un tipo de neurotransmisor diferente, porque es una información diferente que va hacia las diferentes partes del cuerpo que se necesita prácticamente, pues en algún momento mover o en algún momento pues hablar, por ejemplo. Ya estamos prácticamente, ya están trabajando nuestros neurotransmisores. Por eso es que en algún momento cuando hay, por ejemplo, una alteración dentro de nuestro organismo, por ejemplo, con las drogas, lo que hace es de que en algún momento algunas drogas duermen, por ejemplo, a las neuronas, ¿verdad? Y por eso es que comienza, por ejemplo, una persona a alucinar, porque están siendo alteradas de la realidad. O, por ejemplo, una persona que toma, al momento de tomar esa sustancia, lo que está haciendo es que en algún momento se adormecen o se duermen ciertas neuronas, y por eso es que una persona que está, por ejemplo, alcoholizada ya no coordina, ya no camina bien. ¿Por qué? Porque las neuronas que se encargan prácticamente de que el cuerpo pueda estar firme y que camine bien están dormidas, ¿verdad? Entonces solo hay una parte, por ejemplo el de la visión medio se mira, o por ejemplo la coordinación, o por ejemplo la forma de poder prácticamente hablar. O sea, todo está prácticamente como que distorsionado, están media dormidas, media despiertas las neuronas, y entonces medio están pasando prácticamente la información. Creo que hace como 2 años tuvimos una charla creo que en la parte de educación vial aquí precisamente, y ellos traían unos anteojos, ¿verdad? Que se lo ponían aquí a los alumnos y se miraba prácticamente la visión distorsionada. Entonces los ponían a los alumnos a caminar y algunos alumnos se iban para otro lado, ¿verdad? Y es porque eso es lo que sucede prácticamente al momento de ingerir este tipo de bebidas, ¿verdad? Y no digamos las drogas, ¿verdad? Imagínense las drogas, las alucinógenas, crean prácticamente un entorno totalmente diferente hacia la mente, y por eso es que muchos pueden quedarse prácticamente en una situación de una sobredosis de droga, porque pueden en algún momento matar o en un momento dormir, en general prácticamente pues estas neuronas. Pero eso es que hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Porque como lo decía aquí, las neuronas hay miles y millones dentro de nuestro cerebro, pero el momento de que mueren no se puede prácticamente, no se regeneran, sino que se mueren y se mueren para siempre, ¿verdad? Entonces no podemos prácticamente tener aquello de que van a volver a prácticamente a surgir, sino que en algún momento hay una pérdida total. Cuando hay una lesión, por ejemplo, como ya lo hablábamos anteriormente, en un accidente o en un accidente de motocicleta, y hay una lesión, por ejemplo, en una pierna, y que en algún momento cuesta caminar nuevamente, entonces lo que se está haciendo es terapia. Lo que se está trabajando ahí es una estimulación en algunas neuronas que están dormidas, ¿verdad? Y algunas que en algún momento están haciendo otro trabajo, pero se estimulan para que vuelva nuevamente la movilidad de la pierna, por ejemplo, del brazo, ¿verdad? Entonces el cerebro tiene que otra vez mandar y acostumbrarse a mandar la información para que pueda prácticamente nuevamente funcionar al 100%. Si en algún momento pues ya no se puede, pues va a quedar, por ejemplo, no al 100, pero sí una parte está funcionando y otra no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En accidentes, con lo que comamos, pues nadie sabe en qué momento podría surgir un accidente, ¿verdad? Pero sobre todo hay que cuidarnos, ¿verdad? Si andamos en motocicleta, pues no exceder velocidad, o si andamos en motocicleta, cargar los accesorios necesarios para que en algún momento no haya un tipo de incidente que pueda poner en riesgo, por ejemplo, la salud íntegra y la parte física de su cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante que sigamos prácticamente pues estas instrucciones. Vamos a trabajar ahí, por favor. Creo que ya se nos va el tiempo, pero sí nos da tiempo.
Me va a trabajar por favor con cualquier recurso que usted crea, tal vez una imagen interactiva, un video interactivo, una infografía, como usted lo quiera hacer. Me va a trabajar por favor, me va a colocar una neurona y le va a colocar sus características, por favor, sus diferentes características, y luego lo vamos a presentar aquí en clase. A esto también le vamos a adherir y me va a investigar también, adicional a eso, o sea, me va a presentar dos cosas, uno de las neuronas y me va a presentar el sistema endocrino. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Por favor, eso también puede ir en la misma presentación. Si va a ser, por ejemplo, infografías, trabaja dos infografías. Si va a ser una presentación, una imagen interactiva, podría ir las neuronas y después coloca, por ejemplo, lo del sistema endocrino. ¿Estamos claros ahí en lo que tenemos que realizar ahí? Bachilleres cuarto Profe, y peritos de mercadotecnia, dígame, Katy. en las neuronas son las características. Las características y sus partes podrían ir ahí, ¿verdad? Podría colocar una imagen con sus partes como la que yo coloqué aquí anteriormente, ¿verdad? Y sus características, ¿sí? Y en el sistema endocrino lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. ¿Estamos, Katy? Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. A ver, bachilleres, cuarto, ¿estamos claros ahí? María, ¿estamos claros? Melissa. Alan creo que se desconectó. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, lo tienen ahí. Todavía no ha abierto el espacio en la plataforma, pero sí necesito que lo comiencen a hacer. Kimberly, ¿estamos claros? Buenos días, Kimberly, Ludwig, Shirley. ¿Estamos claros con lo que tenemos que realizar? Sí, profe. Muy bien. Belén, ¿estamos claros? Kimberly, ¿estamos claros? Dígame, Ludwig. Todo claro, profe. Muy bien, Ludwig. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos trabajando entonces ahí, por favor, que ya se nos va el tiempo. Lo del sistema endocrino, sus partes, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus características? ¿Cuál es la función del sistema endocrino ahí, Belén? Y aparte lo de las neuronas, ¿verdad? Lo mismo, sus partes y sus características.